¿qué tal? Buenos días. En diciembre de 2024 se inauguraba el primer edificio del Bilbao Arasur Data Center Campus en Ribavellosa, centro que dirige el fondo de inversión Merlin Properties y su socio Edge Energy, y que se encarga de almacenar datos como fotos que sacamos, esos mensajes que enviamos o las consultas que le podemos hacer en un momento determinado a la inteligencia artificial. En la localidad alavesa de Ribavellosa, de momento, se ha puesto en marcha un primer edificio, al que van a seguir otros 2 en el año 2027 y después llegarán otros 3 o 4 edificios más. Entre las grandes empresas que van a usar este centro de datos está una de las más importantes en el sector de la inteligencia artificial, que tiene entre sus clientes a Open, AI, Google o Microsoft. Hoy en este Café de las 10 nos vamos a adentrar en este mundo de los centros de datos y en todo lo que supone su construcción y posterior funcionamiento para la zona en la que vivimos, para el territorio en el que se ubican, en este caso, Álava. En octubre del año pasado, de 2025, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, alertaba sobre el impacto ambiental de los centros de datos. Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos del agua potable y el saneamiento, con el que hemos hablado en más de una ocasión aquí en Radio Vitoria, pedía una moratoria a la construcción de estos centros hasta, decía, que se comprenda mejor su efecto en el medio ambiente. Nora Balsetegui, ¿qué tal? Egunon. Egunon. ¿Por qué esta petición de Pedro Arrojo? Bueno, pues hay varias razones en el informe redactado por este relator. Por una parte, se estima que en el mundo hay más de 10.000 megacentros de datos que albergan enormes cantidades de información y de procesadores, pero no existe un registro claro sobre su consumo de recursos. Denuncia a Arrojo, el relator, una falta de transparencia en la operación de estos centros de datos que la tilda de alarmante. Se ha constatado un gasto elevado de electricidad y agua. En Estados Unidos, por ejemplo, se prevé que para 2027 la demanda de agua de estos centros se incremente 12 veces más con respecto a los datos recogidos en 2018. Además, el informe detalla que el 12% de la electricidad consumida en Estados Unidos se va a destinar en un futuro solo a estos centros. La consecuencia, bueno, pues el relator afirma que además de las consecuencias perjudiciales para los ecosistemas, la demanda energética y de agua puede ser insostenible en el futuro y sospecha que se puede reactivar la construcción de grandes presas hidroeléctricas y las centrales térmicas y nucleares. No tenemos que irnos muy lejos, no tenemos que mirar muy lejos para hablar, Naroa, de centros de datos. En Ribavellosa, en Arasur, tenemos, decíamos al comienzo, uno de Merlin Properties, y Solaria tiene otro previsto. En Ribavellosa, de momento, está en marcha el primer edificio de 6 que va a albergar el centro de datos de Arasur. En total va a contar con una capacidad de 298 megavatios de potencia. Decimos en total cuando estén esos 6 edificios en marcha, casi 300 megavatios de potencia. Solaria ha obtenido permisos para conectarse al menos a 250 megavatios. En ambos casos, se destaca que la energía que van a utilizar es totalmente renovable, y en el caso de Arasur se ha añadido que el consumo de energía se va a reducir en un 75% en comparación con la media mundial, y que el sistema de refrigeración, que es una parte muy importante de estos centros de datos, es un circuito cerrado que soporta cargas de alta densidad, pero que, atención, no utiliza agua. Algo que en todo momento se recalca sobre los centros de datos, el alto consumo que hacen de agua y de energía. Precisamente mañana a las 6:30 en el Centro Cultural Zapateneo, Aurora Gómez, del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, va a ofrecer una conferencia sobre todas estas cuestiones, una charla organizada por Araba Bizirik. Iker Ruiz Infante es integrante de este colectivo Araba Bizirik, que está en este estudio central de Radio Vitoria. ¿Qué tal, Iker? Egunon. Egunon. Gracias por acercarte esta mañana a Radio Vitoria. Y saludamos también a Aurora Gómez. Ella es investigadora, psicóloga, activista. A partir del Centro de Datos de Talavera ha estudiado el funcionamiento y sus efectos medioambientales
ambientales, sociales y en la salud de las personas. Todo esto de el impacto que tienen los centros de datos en nuestras vidas. Aurora, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Egunon. Gracias por atender nuestra llamada, Aurora. Bueno, Iker, empezamos contigo. ¿Qué datos tenéis de los proyectos de los que estamos hablando, de Merlín y de Solaria aquí en Álava? Bueno, de Solaria la verdad es que son todo especulaciones. Ahora mismo no hay información pública. Son anuncios que han ido haciendo y peticiones, como bien habéis dicho, para poder enganchar 250 megavatios de consumo. Respecto a al de Merlin Properties, bueno, habéis comentado que es una alianza entre Merlin Properties y Edge Energy, que es el socio tecnológico en este caso. También queremos destacar que en el proyecto técnico lo ha desarrollado CREAN, de la Corporación Mondragón, que es también importante ver qué colaboraciones hay. Y efectivamente, pues ahora tienen construido uno de los edificios, el más pequeño de todos, de hecho, y están construyendo el resto para la segunda fase. Vamos a la energía. De momento ese edificio, dices que es el más pequeño de todos, está en marcha esa segunda fase que está prevista para 2027 y después llegará la tercera fase con los 3 edificios. Creo que al final son 3. En diferentes informaciones ha llegado a ver que incluso podría haber un cuarto edificio, que no sé si eso lo tenéis confirmado desde Araba Bizirik. Bueno, con los datos que ellos mismos tienen publicados, ahora mismo están construidos el BIL 03, están construyendo el BIL 01 y 02 y se supone que en esa tercera fase irían el 04, 05 y 06. Vamos a este primer edificio, el BIL 03 creo que era. ¿Con qué energía se está alimentando ahora mismo? ¿De dónde sale la energía que necesita este centro de datos? Bueno, según Merlin Properties, estos centros de datos van a estar alimentados al 100% por energía verde. Lo que ellos dicen es que obtienen energía de centrales fotovoltaicas, centrales eólicas y también tienen que tener sistemas de almacenamiento de grandes baterías, porque bueno, ya sabemos que la fotovoltaica y la eólica no da energía constantemente durante todo el día ni durante todos los días del año. Igualmente, el mecanismo que utilizan para nutrirse de esta energía no es que vayan enchufados a una central eólica o una central fotovoltaica. Lo que hacen es contratos de compra de energía, los llamados PPA en inglés. Mediante estos contratos, bueno, pues cierran un acuerdo con una central fotovoltaica o eólica para comprarles la energía durante varios años, a un precio establecido que no es el precio del mercado. Y de esa manera, aunque ellos estén conectados a la red, lo que están pagando o la energía que se supone que están consumiendo se supone que viene de, o bueno, la han acordado previamente con los productores de la energía renovable, digamos. Enseguida seguimos contigo, Iker, y analizando también lo que está pasando en Álava con estos centros de datos, la energía. Pero Aurora, esto que decía Iker, centros de datos con menos consumo de energía, 100% renovables, sin tener que utilizar agua para refrigerar, ¿la realidad es tan bonita como la pintan? Pues por supuesto que no. En el último informe de Ketan Yossi, de hace como una semana o así, explicaba todas las proclamas medioambientales que suelen hacer todas estas compañías de la IA y al final se quedaba en un 78% de cosas que eran falsas. Nosotros en nuestra experiencia vamos viendo como cada vez que entran en un territorio hacen un tipo de greenwashing que llamamos bluewashing con respecto al consumo del agua y la realidad es bien otra. Para empezar, los ciclos cerrados no... Cuando mete un ciclo cerrado que incluye agua, aunque gaste menos, vuelve a incluir agua 2 veces, ¿no? Para seguir, ese agua está contaminada cuando sale y cuando está pasando por todos los circuitos, de tal manera que hay posibilidad de contaminación a la región y a la salud. Y en general son proclamas donde no estamos pensando, o sea, porque no hay que pensar tanto en cuánta energía consumen, sino que a lo mejor hay que decrecer antes y que los datos que se entran y los procesamientos que se utilizan no todos son necesarios. A ver, ¿puedes explicar esta última parte? ¿Te refieres a que habría que consumir previamente menos? Efectivamente, lo que estamos hablando es, yo voy a citar aquí a Ana Valdivia, que es una de las grandes académicas de centros de datos, que cuando le preguntan sobre todas estas proclamas de ¿se podría hacer técnicamente de otra manera y tal? Dice que el único centro de datos sostenible es el que no se construye. Entonces nos quedamos con esa idea porque estamos viendo que la mayoría de los usos que estamos teniendo de energía altamente intensiva en los centros de datos, es decir, la inteligencia artificial, la mayoría de eso es innecesaria
falla y básicamente un movimiento especulativo, ¿no? Entonces, no es justo que haya gente a la que le estemos dejando sin energía para funcionar, negocios que no puedan estar funcionando porque viven alrededor en ese mismo polígono industrial, gente sin agua para beber, porque estemos priorizando esto. Entonces, es como el gran pensamiento tecno-optimista de mirar un centro de datos y pensar, bueno, ¿qué opción habría para que fuera más eficiente? Cuando en realidad la pregunta básica antes es ¿qué tipo de tecnología podríamos mantener sin llegar a hacer daño en el ecosistema y en los demás? ¿Y cuál sería, Aurora? Pues sí, Porque tendríamos que utilizar... ya la sensación que tenemos es que es tarde, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros móviles, con todas las búsquedas que hacemos, con todos los WhatsApps que constantemente enviamos? Ahora hemos añadido a esta ecuación la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos a estas alturas de la película? Nos acabamos de reunir cerca de 1.000 colectivos hace un par de semanas en un congreso que se llama Beyond the Growth, más allá del crecimiento, y que precisamente una de las partes que había era sobre el crecimiento digital, ¿no? Entonces tenemos claros que volver a volver a tecnologías como hace 5 años, en inteligencia artificial tan extendida en el uso cotidiano, sería absolutamente viable. Sabemos que podemos utilizar tecnologías con software libre que garanticen más la privacidad, porque muchos de estos datos que están funcionando es capitalismo de la vigilancia, que no es necesario, es decir, están robando nuestros datos para vendernos algo o cambiarnos nuestro punto de vista, ¿no? Además, podemos estar pensando en todo el ciclo, ¿no? Decir, bueno, todo el ciclo que ya hay, toda la cadena de suministros que tenemos de la tecnología, qué parte podemos hacer más justo, y si no es más justo, pues a lo mejor tenemos que admitir que no es ética. También podemos hacer minería urbana, porque es una cosa que no estamos haciendo, de reciclar toda la cantidad de componentes que va dentro de un centro de datos. Y sobre todo, por supuesto que estamos de acuerdo, nosotros llevamos pidiendo la moratoria muchísimo tiempo, y básicamente ya empieza a haber un movimiento internacional de pedir moratorias en Estados Unidos. En poco tiempo han salido como 7 en el último mes. Entonces queremos una moratoria para pararnos a pensar a nivel de sociedad, uno, si realmente esta tecnología es necesaria y cómo hacerlo, todos estos centros de datos. Qué interesante, capitalismo de la vigilancia, ¿eh? Vaya término. Nos acaba de explotar la cabeza con eso, ¿eh? Perdón, hay una autora que se llama Susana Zubot, que lo recomiendo un montón y es fácil de leer. Básicamente dice, hay 2 autores que son muy importantes en estos temas, que hablan de colonialismo de datos y 2, capitalismo de la vigilancia, ¿no? Cómo van extrayendo nuestros datos por todos sitios para luego intentar, como digo, pues mantener nuestra atención y vendernos cosas. Aurora, enseguida vamos contigo también con esa parte social, de salud de las personas, de cómo afecta la parte paisajística, urbanística, el hecho de que se tenga un centro de datos, bueno, pues en la cercanía, ¿no?, de un núcleo urbano o de un núcleo rural, pero volviendo a la del territorio Iker, antes hemos hecho referencia al uso de la energía. Vayamos a analizar el uso del agua, que en el caso de Arasur, no nos metemos en Solaria porque todavía tampoco se sabe mucho. En el caso del centro de datos de Arasur, el gran anuncio era que no iba a utilizar ni gota de agua para su sistema de refrigeración, con lo cual, ¿qué sistema utiliza y ese sistema qué consecuencias puede tener en el propio territorio? Sí, bueno, ellos mismos dicen que utilizan un sistema cerrado con glicol, que es bueno, pues un compuesto químico, una sustancia que se supone que captará mejor el calor y lo disipará mejor, o bueno, no lo sé exactamente. No sabemos cómo desechan. También en algún momento tienen que cambiar este líquido o no sabemos cómo lo desechan. Esto es parte de cosas que tenemos pendientes por investigar y por conocer y pedir datos públicos, tanto del consumo actual, de qué consumo de agua están haciendo actualmente, de qué hacen con esos residuos. Es algo que a día de hoy no conocemos, pero lo dicho, es esa parte que tenemos pendiente de seguir investigando y seguir accediendo a esa información y abrirla al público. Aurora, cada vez se está utilizando más glicol en los, voy a decir ya, megacentros de datos, porque si algo estamos encontrando es que no estamos hablando de centros pequeños, sino que realmente son superficies mucho más grandes de lo que pensamos y que abarcan muchas más hectáreas de las que podíamos intuir en un inicio. Pues la verdad es que no lo sabemos y vamos a explicar esta parte. Si nosotros queremos saber a día de hoy cuántos centros de datos hay en Euskadi, cuántos centros de datos hay en España o en Francia o en cualquier lado,
directamente no hay un sitio, un registro donde podamos saberlo. No sabemos cuánta energía consumen, cuánta agua consumen, y aunque hay una ley de eficiencia europea que empieza a decirles que tienen que empezar a decir esta información, ¿no? Por ejemplo, cuánto glicol usan, cualquier pregunta que nos hagamos, a día de hoy no está implementada y los centros de datos no están dando esta información. Se supone que iba a salir una ley de centro de datos y no se está cumpliendo a nivel de territorio español, no ha salido todavía, para la que hicimos muchas alegaciones de cosas que eran mejorables. Era un buen camino, pero faltaban muchas cosas mejorables. Entonces, cualquier pregunta que nos hagamos sobre un centro de datos, no lo sabemos. Y esto no es una cosa que esté pasando solo aquí, es que es un fenómeno internacional que la principal estrategia de los centros de datos es su falta de transparencia. Por tanto, tanto los periodistas, los académicos, la sociedad civil que quieren saber la información, no lo saben. Y encontramos filtraciones, por ejemplo, del propio Amazon diciendo que se oculte la información de cuánta agua consumen. Esto es una investigación de The Guardian. O en el New York Times, otra que Microsoft también está ocultando de manera deliberada consumos de energía o agua. Y cuando luego se investiga cuánta energía o agua consumen, resulta que era 662 veces más de lo que decían, según otro artículo de The Guardian. Entonces, cualquier pregunta que nos hagamos sobre un centro de datos, la respuesta es muy difícil de saber porque hay un nivel de opacidad terrorífico. Claro. Pero no hay duda de que están incrementándose. Ya no decimos en Araba, no decimos en Euskadi, lo decimos en todo el Estado. Y eso, de eso tú también has sido testigo, ¿no, Aurora? Bueno, nosotros cuando empezamos con lo de Talavera, el de Talavera ya nos pareció una barbaridad porque era un megacentro de datos de Meta. Y de repente, cada vez que nos acostábamos y parpadeamos, de repente aparecían 3 o 4 más en Aragón. Digo en Aragón porque somos incapaces siquiera de saber cuántos pueden estar viniendo a Madrid, a Barcelona, a Extremadura. O sea, solamente teníamos capacidad para mirar en un foco. Y en unos cuantos años, básicamente va a haber 34 centros de datos en Aragón. Porque cada vez que aparece uno, ahora estáis nombrando 2. Con varios centros, con varios edificios, ¿no? Bueno, cada vez que aparece uno, ese uno son 3. Siempre, porque los datos están replicados. Y cada vez que aparece una empresa, llama a otras empresas para que vengan, por así decirlo. Eso sí que implica como un hub. Entonces se empiezan a conectar todos ahí. Y entonces eso empieza a acelerar pues toda esta burbuja especulativa que hay en torno a los centros de datos. Además, los que vienen, como bien has dicho, son mucho más grandes. Se llaman de hiperescala, porque aparte de tener otro tipo de tecnologías que les permite crecer sin límites, es que permiten almacenar procesamiento de mayor procesamiento, por eso es el de la inteligencia artificial, y antes los otros centros de datos no nos estaban suponiendo tanto problema. Pero esto consume muchísimo más, entonces ahora mismo son mucho más problemáticos. Hay millones de preguntas que tenemos encima de la mesa. Naroa me decía ayer, podíamos ir hasta las 5 de la tarde, y es verdad, es un tema muy amplio, haremos más capítulos, pero hay una cosa que, claro, también nos llama la atención. Los efectos en la salud de las personas. ¿Los hay? ¿Acarrean problemas de salud? Y si son así, ¿cuáles? ¿Quién contesta? Aurora, venga. Pues nosotros cuando empezamos con esto, la primera pregunta que nos hicieron fue esta y no la supimos responder porque no había investigación suficiente. Y con los años empieza ya a haber investigación al respecto. Hemos colaborado en un artículo en The Lancet donde se explican algunas de las preocupaciones que hay en torno a temas de salud. El caso súper demostrado es todo el tema del ruido. Hacen un tipo de ruido constante a kilómetros a la redonda, o sea que es bastante distancia, que afecta completamente a todos los seres humanos y ecosistemas locales. Luego tendríamos todo el tema de la contaminación del agua y la falta de agua, que provoca evidentemente problemas de salud. En Querétaro, en México, ya hay casos que están apareciendo hasta cólera y enfermedades por falta de agua, por falta de higiene, que es terrorífico, porque hay pueblos donde hay centros de datos al lado que tienen que beber aguas residuales. Los seres humanos, porque los centros de datos, igual que tienen la prioridad de energía, como comentaba Iker, tienen la prioridad sobre el agua. Luego tendremos los efectos de todos los contaminación del aire. Además, es bastante llamativo que los centros de datos periurbanos se sitúan en zonas donde hay población más vulnerable, que en este caso Estados Unidos sería población negra y latina, y donde hay rentas más bajas. Además, los centros de datos de hiperescala van en zonas muy rurales, donde la gente tiene muy poca posibilidad de luchar. Entonces tenemos lo que llamamos zonas de sacrificio, zonas que no queremos ver, que están siendo impactadas por el progreso. Y a nivel de salud, también lo que implica perder todo un territorio donde tú disfrutabas, socializabas. El paisaje también, ¿no? Claro. El paisaje. Iker, ¿qué es lo que más os preocupa de lo que está pasando, de lo que
va a pasar aquí en Álava? Bueno, yo lo voy a traer un poco a toda la lucha que llevamos ya desde años haciendo desde Araba Biziri y el resto de plataformas en defensa del territorio. Porque vemos que esto va muy unido a todo el despliegue de macro renovables que se está haciendo en Araba. Y quería traer unos datos comparativos sobre el consumo que va a tener en su fase final este centro de datos. A veces, cuando promueven una central fotovoltaica siempre dicen, bueno, esta central va a dar energía para no sé cuántos mil hogares. Pues tirando de estas comparaciones, por ejemplo, Equinea, cuando lo han presentado decían, Equinea va a dar electricidad para 45.000 hogares. Bueno, eso ya es mentira porque Equinea ya ha cerrado a quien le va a vender la energía, que es a este centro de datos. Si comparamos cuál va a ser el consumo de energía que va a hacer este centro de datos, equivale a 765.000 viviendas. Estamos hablando que en Araba, a día de hoy, con datos del Eustat de 2023, había unas 170.000 viviendas, ¿vale? Pues esto va a consumir 4 veces y pico, más o menos. Sí, por ahí andará más o menos, ¿no? 4 o Sí, 5 veces más. 4 veces y algo más. Estamos hablando de viviendas. Si hablamos de la energía eléctrica de toda la provincia, más o menos es lo mismo. El centro de datos con sus 300 o 298 megavatios al año va a consumir lo mismo que consume ya todo Araba, industria incluida. Y hablamos siempre de electricidad. Estamos hablando de que esto es consumo eléctrico. Claro, ¿esto qué significa? Que para cubrir la demanda energética del centro de datos harían falta, tengo aquí el dato, 17 Equineas para cubrir solo lo del centro de datos. Equineas, recordemos, es plantas fotovoltaicas. Sí, es la construcción de las plantas fotovoltaicas de gran capacidad, no sé si tenían más de 25.000 placas o sí, no me acuerdo. Energía limpia, ¿no? La planta de Equinea es una planta que está promovida por Iberdrola, Gobierno vasco, mediante el EVE, el Ente Vasco de la Energía, CREAN y la Diputación Foral de Álava, que tiene una capacidad de 125 megavatios. La están construyendo debajo del centro de datos. O sea, recordamos que el centro de datos de Arasur en su totalidad alberga los 298 megavatios. Eso es. Y los 125, que es lo que tiene Equinea. Sí, bueno, y aparte de eso, el consumo del centro de datos es constante todos los días, a todas horas. Equinea no da energía a todas horas ni con la misma intensidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por traerlo a otro ejemplo más cercano y que la gente igual en Araba conoce mejor, que es Solaria, Sí. Para alimentar al centro de datos harían falta 42 y media centrales fotovoltaicas de Solaria. 42. De estas de 50 megavatios. Es una barbaridad. Cuando hablamos de esto, hablamos de depredación del territorio. Porque viene un centro de datos con la excusa de que es energía verde, energía limpia, y lo que hace es que ya está justificando que se haga un despliegue inimaginable. Es que es inimaginable realmente, porque no sabes dónde van a meter todas estas centrales para poder cubrir la demanda, y es una cosa pues que se retroalimenta con la otra. Con esto también, Aurora, Iker, la pregunta es para los dos, pero igual primero para ti, Aurora. No sé si en los últimos años se está poniendo, voy a utilizar el concepto alfombra roja a la puesta en marcha de estos centros de datos, y si desde las instituciones y todo el funcionamiento público-privado se están poniendo facilidades para que se ubiquen en diferentes territorios. Antes nos decías, Aurora, que en Aragón se iban a poner 34 centros de datos y que creo que en un porcentaje de todas las energías renovables albergaba el 38% de todo el territorio, pero se ponen más facilidades. Me refiero... Sin duda. ¿Qué tipo de facilidades son? Bueno, por ejemplo, son como leyes regionales, y cuando digo leyes regionales que me estoy refiriendo a que esto pasa en todos los países. O sea, en Estados Unidos lo miras, en Holanda lo miras, y entonces van siempre como por leyes regionales, y si no pueden, cambian las leyes nacionales para que haya unas leyes que le hagan fast tracking. Fast tracking es esa alfombra roja que vaya muy rápido. Entonces, ¿qué pasa si va muy rápido? Que esto que está haciendo Iker, de intentar sentarse, pensar, oye, cuánta energía es tal, la ciudadanía lo tiene que hacer. Tiene que hacer esto, y es muy complejo porque no tenemos las herramientas, no tenemos peritos, no tenemos gente que pueda ayudarnos con esto. Y esto lo tienes que hacer en 15 días para oponerte al proyecto.
cuando de otra manera tienes más tiempo. Entonces, para empezar, va tan rápido para ellos que es un problema para la ciudadanía. Para seguir, es que luego, depende de países, les quitan evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, no hacen evaluaciones de impacto ambiental en muchos países. Por ejemplo, Inglaterra, sin irte muy lejos. Además, este fast tracking luego supone, por ejemplo, una expropiación por parte del gobierno. Entonces, tú eres un pequeño agricultor, tú eres una persona que tiene la casa al lado y te encuentras que tu gobierno regional va contra ti expropiándote las tierras y no tienes ninguna posibilidad de oponerte, porque no puedes ni pagar un abogado en contra de una expropiación tan grande para luego una empresa privada. Además, luego tenemos que en el caso de Aragón, por ejemplo, va con subsidios. Esto es casi también igual en todo el mundo. Va con unos subsidios tan gigantescos por parte de la Unión Europea y una elusión de impuestos. Es decir, no pagan IBI, no pagan ICIO, que es el impuesto de construcción, no pagan el impuesto a actividades. Entonces, no pagan impuestos, la ciudadanía les paga sus infraestructuras y ellos encima se llaman las subvenciones de las autoridades nacionales, regionales y ultranacionales, como el caso de la Unión Europea. Y tanto les gusta esta figura regional que nosotros hemos estado en reuniones de la Comisión Europea donde íbamos como ciudadanía y nos encontramos con grandes de esas empresas, imagínate una de las Big Five, unidas en bloque diciendo que querían, pues eso, unas leyes regionales como las de Aragón, para ir muy rápido, porque les estaba yendo muy bien. Y lo tienen por escrito. O sea, se quedaron tan tranquilos de decir, no, queremos estas alfombras rojas en todos sitios. En fin, mañana profundizaréis más. Iker, no quiero que te quedes con ganas de decir algo, sé que tienes muchas cosas, pero te dejo un minutito si te parece, te dejamos un minutito, porque bueno, seguro que hay algo más, ¿no?, que quieres puntualizar. Sí, quería tener una reflexión final sobre cómo se está dando esto en la comunidad autónoma vasca, ¿no? En 2022, cuando inauguraban las obras del centro de datos, Iñigo Urkullu, que era el lehendakari entonces, señalaba que esto era parte de que la comunidad autónoma vasca fuese un hub tecnológico dentro de Europa, que esto sirviese para la industrialización, la industria 4.0 o 5.0, vete ya a saber en cuál estamos, y la importancia que tenía esto para ello. Junto con esto, hace unos años la Comisión Europea pidió a Mario Draghi que hiciese un informe sobre cómo veía él que tenía que ir la economía europea para seguir creciendo y ser competitiva contra la estadounidense y la china. Y Mario Draghi ponía claramente sobre la mesa que era digitalización y energías renovables. Y esto es, vamos, la piedra angular de todo. Y para hacer una comparación de por qué les preocupa tanto esto, según datos de 2025, el 92% del crecimiento económico de Estados Unidos del Producto Interior Bruto está explicado por los centros de datos, la inteligencia artificial y demás. O sea, vemos que es una ventaja competitiva industrial realmente. Como tal, todo este procesamiento de datos, inteligencia artificial, que al final es un trabajo automático, no aporta mucho valor, pero es una competitividad añadida que te permite crecer por encima de tus adversarios europeos o chinos. Bueno, China crece por encima de todos, pero... Entonces es importante ver que esto es estratégico para Europa. Y habría que ver hasta qué punto Europa, hace poco estaban hablando de que Europa se emancipase un poco de las Big Four, estas de Meta, de Google, pero bueno, vemos en los institutos que el Google Classroom se ha establecido, vemos en la universidad que Office 365 es la norma. Habrá que ver cómo pretende la Unión Europea hacerlo, pero bueno, tiene claro que la autonomía estratégica en este aspecto también es importante. Y yo creo que una cosa importante, ya desde, como lo vemos desde Araba Bizirik, la ciudadanía tendría que tener parte de control social sobre estos desarrollos de centros de datos y pensar por qué se están haciendo, para qué se están utilizando, porque se pueden estar utilizando para alojar páginas web o para que los podcasts de Euskadi Irratia estén disponibles. Puede ser, pero también sabemos que se están utilizando para inteligencia artificial y para la industria bélica. Y había que ver si realmente la ciudadanía alavesa quiere que el centro de datos de Ribavellosa sirva para colaborar con el genocidio en Palestina o sirva para otro tipo de acciones bélicas de nuestra propia industria que colabora en ello. Así nos vamos a despedir. Iker Ruido Infante de Araba Bizirik, colectivo que organiza esta charla. Recordemos, mañana a las 6:30 en el Centro Cultural Zapateneo. Escucharemos también a Aurora Gómez del colectivo Tu Nube Seca Mi Río. Gracias a los dos. Eskerrik asko. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Agur.
Agur.